Buenos días a todos, mucho gusto. Yo le decía a Graciela que me presentara como amigo de todos en el hospital, porque finalmente pues, sí soy un médico del staff del hospital, tengo ya aquí atendiendo en este hospital nada más 13 años y haciendo este asunto de los partos ayudados con psicoprofilaxis, con instructoras, con dulas, con toda la atención lo más amablemente posible hace 16 años. Entonces yo le decía que más que presentarme como con el currículum es algo interesante de todos y siempre es parte de la egoteca, pero yo la egoteca la tengo muy bien domada y está guardada. Entonces, una de las cosas más interesantes, sobre todo por lo que me decía Graciela, es hablar sobre atención amigable. Si tú buscas un término de atención amigable como tal y lo tratas de hacer, lo puedes enfocar a todo, a la atención en el servicio de todo lo que quieras tener como atención a cliente. Y en este caso es justo exactamente la misma circunstancia. Nosotros como médicos, una de las cosas que tenemos mucho más importantes es una atención a un paciente, a un cliente, pero a un igual, no a una enfermedad y mucho menos a un enfermo. Eso es algo bien interesante, porque fue donde la medicina parcialmente empezó con todo este término de deshumanizarse. La maternidad se volvió a finales del siglo XIX todo un método biomédico, entonces empezó a aumentar todo lo que significaba la tecnología, lo que significaba la evaluación en todas las áreas de la medicina, pero específicamente en el embarazo, pues podíamos hacer muchas más evaluaciones en las mamás, siempre y cuando nosotros tuviéramos a la mamá dentro de un control, entre comillas control, donde pudiéramos tener a la mamá para monitorizarla, para escucharla, para palparla, para ver qué reacciones tenía, para ver qué hacía. Entonces, empezamos a ser cada vez más invasivos, y esto es desde el finales del siglo XIX, obviamente todo el siglo XX, con toda la tecnología que tuvimos, pudimos hacer cada vez más evaluaciones mucho más profundas, al punto de que hoy en el siglo XXI las evaluaciones que tenemos de las mamás desde que empieza su embarazo son prácticamente, bueno, casi totales. Nosotros tenemos hoy por hoy cómo evaluar a un bebé al 100% desde la semana 11 de embarazo, y yo ya la semana 11 puedo saber si esa mamá pertenece a un grupo de bajo riesgo, un grupo de riesgo moderado o un grupo de alto riesgo. Si yo tengo toda esta oportunidad de evaluar a las mamás, entonces ¿en qué momento tengo que dejar de evaluar a las mamás? Porque al final de cuentas, si yo ya tengo una mamá evaluada como un grupo de bajo riesgo, entonces literalmente no necesito ni siquiera de un ginecólogo para la atención de esa mamá. Ahí es el punto donde todos los doctores empezamos a sentir como pasos en la azotea, de decir, oye, pues si la mamá es un grupo de bajo riesgo, entonces, ¿para qué un ginecólogo tiene que estar presente con todas en todo momento? Y justo son los modelos de atención que se están dando ahorita en muchos países, donde el ginecólogo está a cargo de un grupo de mamás en trabajo de parto que a su vez están siendo atendidas y acompañadas por una dula y por una partera, dentro de modelos hospitalarios total y absolutamente con todos los requerimientos que quiere un hospital, pero no tiene que estar necesariamente un ginecólogo las 24 horas encima de esa mamá viendo cómo está teniendo su trabajo de parto. El término de parto humanizado se empezó a utilizar aproximadamente en el año 2000, pero finalmente lo que nosotros queríamos, o lo que nosotros vimos, y a lo que voy a llegar a concluir, es esta parte de humanizar. Nos vamos a ir a la parte de respeto. Yo entiendo que el término no es un símil, pero se los voy a decir por qué vamos a llegar a eso. La Organización Mundial de la Salud, después de todos estos avances médicos donde empezamos a meter a las mamás a los hospitales, las empezamos a tratar como enfermas y entonces ahora se aliviaban. Y la gente sigue diciendo al día de hoy que se va a aliviar. Y eso no es cierto, no son enfermas, no son niñomas, son bebés. Y entonces, esta parte, en el modelo de atención de las mamás, se volvió muy interesante porque finalmente terminamos por atender enfermas y atender enfermedades, ni siquiera personas ni pacientes. Entonces, lo que perdimos fue trabajar con el respeto de recibir una atención para la mujer, lo que ella necesitaba,
y las expectativas que tenía de esto. Si estamos tomando en cuenta que un proceso de embarazo no es un evento de alguna patología, sino solamente es un proceso de natural, fisiológico, normal, entonces una mamá que va a tener un bebé y que tiene una expectativa de cómo va a recibir a su bebé, cómo lo quiere recibir, cómo quiere organizar la bienvenida de su bebé, al final de cuentas es su fiesta del año cero, porque de ahí en adelante le van a organizar una fiesta para recordar ese día todos los días de su vida en el mismo día. Entonces es su fiesta cero. Si es su fiesta cero, yo conozco que en las fiestas hay alegría, hay música, hay generalmente comida, no en todos lados, pero al final de cuentas ustedes están dando una bienvenida a un bebé y entonces tienen una expectativa de cómo quieren recibir ese bebé, tienen necesidades, porque cada quien tiene necesidades distintas. Entonces, toda mujer tiene derecho a recibir una atención en el trabajo de parto adecuada. Por adecuada no quiere decir necesariamente un ginecólogo. Adecuada quiere decir una adecuada evaluación desde su casa incluso y en el nivel hospitalario. Hay que acordarnos que la parturienta es la que lleva el papel central en todo momento en un trabajo de parto. El trabajo de parto, el que tiene que estar al servicio de la mamá en ver qué es lo que necesita es el médico, la dula, la partera, la instructora y todo quien vaya a estar ahí presente. Si nosotros tomamos en cuenta como que el médico es el que decide cómo se va a hacer, qué se va a hacer, en qué momento lo va a hacer, estamos en un error. Por eso precisamente caímos en todo este sobretratamiento de las mamás embarazadas y las acostamos y las canalizamos y les pusimos monitores y terminamos por operarlas. Porque finalmente los que queríamos llevar el control éramos nosotros. O ya tenía sueño y ya se quería ir, o ya estaba, tenía algún evento pendiente y se tenía que ir. Entonces empezamos a ser cada vez más invasivos y se nos olvidó que el papel central del trabajo de parto, del embarazo mismo durante todos los meses del embarazo e incluso el mes y medio posterior, es el de la pareja y principalmente el de la mamá embarazada. Y el día del trabajo de parto, el central es la parturienta, es la que tiene que ser copartícipe de absolutamente todas las decisiones que nosotros tomamos en el trabajo de parto. La participación en todo el plan de parto, incluso ustedes en algunos de los cursos de psicoprofilaxis o de educación perinatal, les recomiendan hacer planes de parto y los planes de parto se basan en cómo quieres llevar el proceso normal de tu trabajo de parto. En el caso de los médicos que nos dedicamos a hacer partos mediante la psicoprofilaxis como ayuda, como compañeros de trabajo, porque tampoco estamos peleados, aunque muchos doctores parece que se pelean con las instructoras y no quieren que vayan las instructoras porque entonces van a tener quien los juzgue o quien los limite o quien le diga a la mamá, no dejes que te hagan esto porque entonces eso no está bien. Y entonces no les gusta. El otro día escuchaba que una persona decía, ¿para qué quieres traer a la dula al trabajo de parto? Para que te dé la mano, la de tu marido es gratis. Bueno, si creen que solamente dan la mano, definitivamente sí, la del marido es gratis, pero no nada más dan la mano. Es un equipo de trabajo. Y en ese equipo de trabajo, si nosotros le decimos a la mamá, oye, fíjate que tu bebé tiene una posición de occipito posterior derecha y necesito que lo gires para el otro lado. ¿Alguna de ustedes mamás me entendió? Quiero pensar y espero que no, a menos que sean doctoras. Pero si yo le digo a una instructora y a una dula, oye, tengo un bebé en occipito posterior derecho, necesito que giremos para el otro lado, ella sabrá qué posiciones utilizar con la mamá, que a veces creen que estamos aplicando la del Circo del Sol en los cuartos de trabajo de parto, porque ven a las mamás de cabeza, volteadas, colgadas, empinadas en el sillón y con los pies arriba de la cama, en la regadera con la pelota, y de verdad a veces creen que estamos haciendo cosas que están fuera de contexto, y créanme que no. En algún momento de mi vida, cuando tuve la oportunidad de entrenarme haciendo lo que hago hoy por hoy, que desde que yo empecé con parto en agua, nos dieron un curso a los médicos de ese hospital, instructoras, dulas y parteras, porque no teníamos la cantidad de instructoras, dulas y parteras que necesitaba el hospital. Teníamos 6.500 nacimientos y la gran mayoría eran atendidos por los residentes de primer año, o sea, en esa época estaba yo ahí. Y te decían mucho las parteras, yo me acuerdo que me decían una partera, para que tú acomodes a un bebé, te tienes que imaginar cómo está ese bebé dentro. Evidentemente lo tienes que explorar, pues como doctor esa parte te salía bien. Pero tienes que imaginarte cómo está dentro ese bebé, cómo lo quieres acomodar, para dónde lo quieres voltear. Y entonces, mueve a la mamá. Hace no mucho tuve un parto aquí en el hospital con
con unas amigas en las que estaba un bebé que no descendía en la pelvis y entonces pues me salgo pensando lo que me decía la partera, pues ¿cómo le haría yo para mover a este bebé para que se acomode y esté en su lugar? Y dije, pues solamente que la colgaran de cabeza, ¿no? Y así me fui. Y entonces regreso a la habitación de la paciente y en eso me encuentro a las dulas con la mamá literalmente colgada de cabeza en la cama. Entonces, parte de esto es que si yo no hubiera tenido ese equipo ese día, que hubiera hecho eso con esa mamá, yo no hubiera tenido un bebé que se hubiera acomodado y que hubiéramos tenido en un feliz parto. Insisto, la parte de atención amigable y amable no quiere decir que no te van a voltear, no quiere decir que no te van a mover, no quiere decir que no te van a evaluar, no quiere decir que no te van a escuchar al bebé. Quiere decir nada más que vamos a trabajar en equipo por la mejor forma de que ustedes, en base al plan que tienen las mamás, podamos tener un proceso de trabajo de parto y parto normal. La parte de visualización de las mamás, que es lo que yo les decía, bien importante. Estamos viendo personas, no estamos viendo enfermos, ni enfermas, ni enfermedades. Estamos viendo personas. Tenemos que estar tomando en cuenta los factores familiares, los factores psicológicos, sociales, ecológicos e incluso hasta espirituales. No es lo mismo para todas las personas de todas las religiones recibir a un bebé. Algunos tienen un contexto distinto, otros tienen ciertas cosas que pueden ver, ciertas cosas que no pueden ver, ciertas cosas que pueden hacer, incluso el estar o no estar presente. Y eso es parte de ser amigable con esa persona. No le vas a decir, oye, pues es que tu esposa te necesita y tú te friegas y estás con ella. No, tampoco se trata de eso, ¿no? A lo mejor en su contexto de ser amable con ese papá es, ¿sabes qué? Yo veo sangre y de verdad me desmayo, entonces no creo que quieras atender ahí un desmayado además de mi esposa. Mejor yo me quedo aparte y invito a mi suegra que esté contigo, a su amiga, a su hermana, a su tía. Eso puede ser parte de lo amable también y de lo amigable. No todo implica que tenga que estar exclusivamente el papá. Para cuando empezamos a darnos cuenta de que nos habíamos equivocado y habíamos invadido tanto a las mamás que ya las teníamos en hospitales, cuartos, monitores, de una en una o de muchas en fondo, como se da en las instituciones, la OMS empezó a hacer revisiones sobre todo esto y sobre todo lo que salió y las primeras veces que se empezó a hablar sobre humanización fue en Brasil y se generó una revisión de la atención de las mamás y en este caso lo que nosotros queríamos era que la humanización, que era ver todo este contexto biopsicosocial de la persona, de la mujer, del papá y del bebé, se aplicara para tener un trabajo de parto y tuviéramos toda la capacidad de poder estar metidos en este trabajo de parto sin que nosotros estuviéramos alterando absolutamente nada de lo que las mamás querían. En México en aquella época ya se trabajaba aquí con instructoras, no teníamos las instalaciones todavía adecuadas para trabajarlo y poco a poco y con mucho trabajo y con mucha resistencia de directivos hospitalarios, de dueños de hospitales, incluso de jefes de servicio, se está trabajando con instructoras, se está trabajando con dulas, se está tratando de humanizar. Recientemente tuvimos la desfortuna de que se prohibió la entrada de instructoras y dulas en el Hospital Español porque el actual jefe de la sala de maternidad no está de acuerdo con su trabajo y dice que no le sirven de absolutamente nada. Bueno, es un evento desafortunado, pero estamos trabajando con gente que está intentando querer esto. A lo mejor no todo el mundo lo acepta. Lo más difícil de aprender esto, lo más difícil es desaprender. Porque a todos nosotros nos enseñaron a atender a las mamás con monitores, con soluciones, con tactos con regularidad, con, bueno, independientemente de todo, no las dejábamos caminar porque pues nos decían que la mamá se iba a caer, entonces no podías dejarlas caminar. Entonces así nos enseñaron a todos. Y lo más difícil de aprender a hacer esto es desaprender. Entonces el día que el médico tenga la humildad de empezar a aprender a desaprender, podrá aprender algo nuevo que no necesariamente está malo. Está muy demostrado en todo el mundo, en muchos estudios, que incluso las mamás tienen no nada más un evento mucho más amable al tener a su bebé por medio de un trabajo de parto en el que se le permita caminar, se le permita alimentarse. Imagínense que tengan un trabajo de parto donde están desgastando enérgicamente durante 24 horas y no tengan la oportunidad de beber y de comer. Digo, cualquier persona que corra una maratón, el día anterior está comiendo tanto que se meten bowls enteros de pasta para tener la energía suficiente para aguantar la maratón y durante la maratón van llevando agua con electrolitos, van llevando con azúcares, van llevando con muchas cosas esenciales para poder aguantar el proceso.
Y entonces una mamá en trabajo de parto que está ejerciendo un esfuerzo físico inmenso, no la dejamos alimentarse, no la dejamos beber, por el argumento de que es que si te tengo que operar te vas a vomitar en el quirófano. Bueno, entonces por lo pronto que se muera de hambre. Si yo no le pongo energía a la mamá para que pueda trabajar, que eso es comiendo, no va a trabajar. Se va a cansar, le va a dar sueño, se va a acostar, se va a desesperar. Y una vez que tenga yo una mamá desesperada, ya perdí mi trabajo de parto, porque la misma mamá me va a estar pidiendo a mí que la opere. ¿Ves? Yo te dije, y vas a acabar en el quirófano. Así les dicen, ¿no? Entonces, el reto del modelo biomédico actual consiste precisamente en complementar esta práctica que nosotros aprendimos sin descuidar la atención a la mamá. No porque yo no vaya a estar presente todo el tiempo junto a la mamá, quiere decir que no la voy a estar evaluando. Lo que pasa es que hay que saber a quién tenemos que evaluar y con qué ritmo. Como les decía yo en un principio, una mamá de bajo riesgo, porque yo ya puedo saber lo que es un embarazo de bajo riesgo, riesgo moderado y alto riesgo, no necesita que esté yo junto. Eso quiere decir que puede estar trabajando con una instructora, una dula, en su habitación de forma libre y nosotros yendo a escuchar a lo mejor al bebé con cierto tiempo de alternancia, si es un hospital que cuenta con residentes, enseñarles a cómo revisar a un bebé y, insisto, no por eso la mamá no va a estar evaluada, el médico no tiene que estar ahí presente, sabemos que es una mamá de bajo riesgo y con que estén escuchando a su bebé con cierto periodo y con la manita palpando y viendo cada cuánto tiene una contracción, cuánto tiempo le dura. 10 minutos cada hora es todo el tiempo que nos quita estar evaluando a la mamá. 10 minutos cada hora. Es lo único que nosotros necesitamos. Y, insisto, no tiene que ser el médico. Tenemos instructoras, parteras o dulas totalmente capacitadas para poner esa manita y saber cuánto tiempo dura y escuchar a un bebé. Hoy por hoy las instructoras traen Dopplers, porque también no les gusta esto de que les tomen la sorpresa de que el bebé se ponga mal y nadie se dio cuenta, ni ellas. Y ya les gusta saber un poquito más, ya traen su Doppler, entonces ya también están escuchando al bebé. Qué bueno, es parte de, ¿no? De hecho, eso es lo que queremos. Si nosotros lo hacemos así, rara vez vamos a tener un problema. Si fuera una mamá de un riesgo moderado, bueno, sí necesitamos estar en un hospital, un ginecólogo, y si estar más cerca, a lo mejor monitoreos intermitentes, más probablemente. Y si es una mamá de un riesgo alto, pues a lo mejor la vayamos a tener que tener acostada, con un bloqueo continuo. Pero ¿qué me estoy refiriendo? Una mamá a lo mejor con un problema de corazón que no puede exaltarse. Porque aquí, hoy por hoy, en México, las mamás que tienen una cardiopatía se operan de cesárea. Y es una cuestión que las desequilibra más. Si nosotros tenemos una mamá con un bloqueo constante, con una inducción de trabajo de parto acostada, pero es cardiópata, de las que no pueden ni toser, y al final el bebé le ayudamos a nacer con una bomba de extracción de vacío o con unos forceps, la mamá no se esforzó, no la descompensé, ni la sometí al riesgo de descompensación por una cirugía tampoco, siendo cardiópata. Pero nadie ha escuchado que una mamá que está enferma del corazón para. Bueno, yo sé que hospital sí lo hace aquí en México, pero el 99.9 no lo hace. Esto específicamente es lo que habla de ser amigables y ser humanos. La parte interesante del término de humanizado, que aquí ya nos empezamos a meter a todo esto, es que de entrada es un proceso fisiológico, o sea, un proceso normal que no requiere de nada médico. ¿Tenemos que intervenir para corregir problemas? No, tenemos que dejar que fluyan el trabajo de parto y en caso de que hubiera que corregir algo, entonces sí, yo les digo a las pacientes, a mí me van a pagar por venir a verlas y no hacer nada, o sea que les voy a salir bien caro, pero si me ponen a trabajar tengo que hacer más cosas. Una parte muy interesante es que nosotros tenemos que fomentar un clima amable y agradable con las pacientes. Si yo no logro hacer una conexión con mi paciente, con el esposo de mi paciente, con la familia algunas veces de la paciente, por mucho que te desespere a veces la familia, y yo no hago esta conexión, la mamá va a entrar a su proceso de trabajo de parto con la desconfianza de saber si sí vas a hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Porque luego vamos al doctor y te dice, oye, quiero tener un trabajo de parto y parto en agua, y el doctor te dice, sí, claro, sí va a ser parto. Y tú estás en el consultorio con él todos los días, la consulta llena, jamás te ha cancelado una sola cita, lo ves perfectamente bien, nunca se desvela, no trae ojera, y dices, bueno,
Y entonces, ¿a qué hora tienes los partos? No, porque aquí estamos todas, y empiezas a preguntar en la sala de espera, y algunas te topas con que fue cesárea, fue cesárea, fue cesárea, fue cesárea. Bueno, si yo no llego en este contexto de tener un proceso de confianza con la paciente, con el esposo de mi paciente, que incluso a las pacientes, a los maridos, les des la confianza no solamente de que va a tener un proceso de parto su esposa, sino la confianza de que ellos le van a ayudar muchísimo a su esposa, sobre todo en esta fase que va a estar en la casa, que es 3/4 partes del trabajo de parto. Al hospital las traemos justo al final, cuando necesitan realmente un hospital. Si el marido tiene la fuerza y la confianza de saber que lo va a poder hacer, ya tenemos parte de ese evento de confianza ganado. Algunas veces tenemos que estar trabajando también con las mamás, porque las mamás de las mamás o las mamás de los papás llegan a las consultas, quieren estar en los ultrasonidos, quieren debatirte puntos, porque ya se acuerdan lo que pasó hace 38 años que tuvieron a su bebé. Y es totalmente distinto a lo que pasaba antes. En aquella época incluso les tocaba anestesia general a las mamás y no se enteraban de cuando nacía el bebé hasta que se los llevaban a su habitación 6 u 8 horas después. Y nada más preguntaban, ¿y nos fue bien? Sí, está tu bebé bien. Que bueno, nos fue bien, no lo conozco, pero está bien. A mí me tocó la época donde el hospital español, que fue el hospital donde yo vi mi primer parto a los 8 años y me quedé tan traumado que por eso me dediqué a esto, para trabajar con la trauma todos los días. Las mamás las dormían y todo el mundo les dice, nunca en tu vida te deben de hacer un Christeller. Pues sí, pero tomando en cuenta que las dormían, pues ¿cómo creen que salían los bebés? A empujones. La dormían para que no le duela, porque entonces yo estaba sobretratando a mi paciente, porque lo que yo no quiero es el contexto de que le duele. ¿Y quién te dijo que el dolor necesariamente es malo? Es un proceso también natural y lo podemos llevar de una manera muy amable y si hace falta podemos trabajar en otra cosa. Si nosotros, dentro de nuestro modelo de atención, terminamos por invadir tanto a las mamás, pues falló nuestro modelo de atención. Nuestro modelo de atención, cuando nosotros tuvimos una paciente en la que ignoramos lo que quería, que no evaluamos las necesidades que tenía, que no quisimos ver el contexto del nacimiento de su bebé, que a lo mejor era una mamá también en contexto, una mamá tal vez madre soltera, no lo sé, una mamá que tal vez tuvo la pérdida de un familiar durante el proceso de trabajo de parto o embarazo. Hemos tenido mamás que están embarazadas y en el transcurso del embarazo fallece un hijo previo. Entonces ustedes imagínense este contexto social al momento de llegar a un trabajo de parto. Si yo no entiendo eso y lo único que estoy atendiendo son mamás embarazadas, voy a acabar haciendo cesáreas todos los días. Porque no me va a interesar el contexto de cómo está la mamá y no la estoy entendiendo, no le estoy ayudando realmente. Mi mayor ayuda no es en tener el parto. Si el tener el parto el cuerpo lo sabe. O sea, yo nada más lo voy a cachar. El cuerpo sabe hacer su trabajo, pero si yo no entendí el contexto de lo que mamá está viviendo en todo alrededor, no le estoy dando una calidad de atención porque no está generándose un evento de confianza, no la estoy entendiendo, no me estoy asomando a ver sus necesidades, no estoy viendo su entorno humano. Cuando entendamos que los médicos estamos atendiendo de persona a persona, de humano a humano, esto se va a cambiar. Esto no va a cambiar, afortunadamente vamos bien. Dentro de toda esta atención amigable, pues venían todas las definiciones de qué es un parto normal, qué es un parto humanizado, qué es un parto natural. Y entonces yo decía, bueno, pues, ¿desde qué punto de vista lo ven? Porque evidentemente uno busca y encuentra 2 o 3 definiciones, algunas en cuestiones médicas, otras en revistas de partería, o de matronas en España también, que hubo unas muy interesantes. Y entonces, bueno, pues un parto normal, y lo definió la OMS, no lo definí yo, aquel que cursa con comienzo espontáneo, es de bajo riesgo al comienzo del parto, manteniéndose como tal hasta el alumbramiento, o sea, nació el bebé y nació la placenta y no necesitó nada. Ahí no dice, y necesita tener al médico pegado todo el día, no dice eso. El niño nace espontáneamente en posición cefálica entre la semana 37 a 42 completa. Todo el mundo se espanta con lo de la 42 hasta la fecha, yo también me espanto con la 42. La 41 funciona muy bien, de 41 a 42 hay ciertos eventos que no salen tan guapos como siempre. El único país que induce hasta la semana 42 es Estados Unidos. Los protocolos actualmente en todo el mundo, que eso es una cosa que tenemos que evitar, trabajar con protocolos solamente por el protocolo mismo.
Hablan de mantener una mamá sin ningún problema de 37 a 41 y arriba de la 41 evaluarla cada 48 horas para decidir cuándo es el mejor momento para inducir un trabajo de parto, si es que este trabajo de parto verdaderamente se está retrasando. Entonces, esta definición de la OMS tiene mucho de esa influencia. La humanización del parto, insisto, se fue a Brasil en el 2000 por primera vez y era asegurar la mejora del acceso, cobertura y la calidad del acompañamiento prenatal de la asistencia al parto y puerperio de las mamás embarazadas y del recién nacido, aquí ya metieron al bebé, en perspectiva de los derechos de la ciudadanía. El parto y el nacimiento son el principio y punto de partida de la vida y son por ello procesos que afectan el resto de la existencia humana. Si yo lo entiendo en ese contexto, ya empecé a meter términos de humano y humanizado en todo momento. Y entonces, ¿en dónde salió este término de parto humanizado? Es recibir a la mujer, familiares, recién nacido, con dignidad, con actitud ética y solidaria. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a aplicar todo mi conocimiento en esta mamá, de acuerdo a lo que la mamá necesite éticamente hablando, no la voy a sobretratar. Y voy a ser solidario con ella porque la tengo que entender, comprender, y si no lo entiendo y no comprendo, tengo que saber analizarla y leerla en un segundo plano para saber qué es lo que le voy a ofrecer. Por lo tanto, tengo que crear un clima agradable. Si ustedes se dan cuenta, este es el único hospital que las deja salir en trabajo de parto al jardín. Y entonces pueden ir a dar la vuelta al jardín, traer su tapete en yoga. No es que le esté echando porras al hospital, sí, trabajo aquí, soy de aquí y me pongo la camiseta, pero es la realidad. Eso es parte de romper todo este contexto que veíamos de mujeres en hospitales como enfermas. Si nosotros rompemos las rutinas tradicionales, esto va a mejorar en todo momento los partos de las mujeres. Si quito las rutinas tradicionales de aislamiento de la mujer llegaba. La clásica imagen, el papá fuera, caminando de un lado para el otro, fumando como desesperado, porque adentro estaba su esposa pariendo en un cuarto sola, acostada, con un monitor puesto, una solución puesta, y un doctor sentado por afuera, escuchando nada más el monitor para ver que el corazón estuviera bien. Uf, qué difícil, ¿no? Porque entonces les quitamos totalmente un contexto natural. Si nosotros entendemos que tenemos que cambiar todo esto para acompañar a una mamá, la vamos a acompañar a tener su proceso de trabajo parto. Entonces, si la voy a acompañar, le voy a proveer de un espacio cómodo, con un clima agradable, con un personal que esté en el contexto de acuerdo en cómo va a tener a su bebé, para que entonces le puedan ayudar en la forma en la que ella necesita, no en la que yo quiero, o la enfermera quiere, o la instructora quiere. Esto nos va a generar también que si nosotros evaluamos esta necesidad de la mamá al momento de que termine su proceso se va a ir dándole las gracias a todo mundo. Y no porque nos haga falta que nos den las gracias, que siempre es muy amable que te las den, o que te digan con comentarios bien padres. Hay una persona aquí que no voy a decir quién es, pero me dijo que los que estuvimos el día del nacimiento de su bebé éramos sus nuevos héroes. Entonces, eso jamás me lo habían dicho en mi vida. Entonces, así ya te eché de cabeza, lo siento. Pero esta parte era bien interesante porque ese tipo de cosas son las que entonces sí llegamos al objetivo. El primero estar en contra de lo que yo quería hacer ese día y cómo lo iba a hacer era el mismo. La que vino fue ella a conocerme. Él vino como que, ay, bueno, pues tengo que ir porque ella me llevó. Esa es la parte que yo leí. Eso no me lo tenía que decir él. Y al final de cuentas se fue bien contento, ¿cierto? La realidad de las cosas es que tienes que armar un contexto totalmente distinto y adoptar medidas de acuerdo a cada mamá. Entonces, evidentemente va a haber mamás que si nosotros, aún dándole todos los beneficios, no logremos hacerlo de esa manera y tengamos que ser un poquito más intervencionistas, pero esa es otra cosa. Después había algo que era parto natural y que no es lo mismo que parto normal, porque finalmente eran definiciones distintas y entonces te buscas un parto natural, porque la gente busca parto natural. Y entonces tú buscas por todos lados y no había una definición como tal en asociaciones médicas, pero nos encontramos que en la asociación de El Parto es Nuestro, AC, tienen esta definición. Dice, es ante todo aquel en que se respetan los tiempos normales de la mujer
y el niño que va a nacer. El que no se realizan intervenciones innecesarias ni se aplican protocolos rutinarios por sistema. Sí vamos a aplicar protocolos porque la medicina trabaja con protocolos que te permiten tener salud en las mamás y saber en qué momento tenías que intervenir para entonces hacer el protocolo A, B, C, D, O. Pero no como rutina. No tienen que llegar las mamás y les tienen que poner un enema, rasurarlas, ¿no? Acostarlas, canalizarlas, y todavía sigue sucediendo. De lo que se trata es de llevar a la práctica el avance de la ciencia, los últimos descubrimientos científicos, la medicina basada en evidencia, que quiere decir que si vemos que funciona, lo apliquemos, ofrecer a la madre la máxima seguridad y el respeto por su cuerpo y el de su bebé. Perdimos tanto a veces el contexto que en algunos hospitales, escuelas, desafortunadamente estaba el maestro, revisaba a la paciente y atrás del maestro había 6, 7, 8, 10 alumnos y entonces la mamá perdía totalmente la cuestión de su intimidad en ese momento y finalmente tenía 11 doctores alrededor, de los cuales uno le revisaba y explicaba como si lo que estuvieran viendo no tuviera ni voz ni voto en ese momento. Se hizo eso y como les dije, lo más importante de aprender hoy por hoy es saber desaprender para poder entender todo esto. El tener un parto no intervenido, que es otra definición, esto sí era una sociedad de ginecología, o sea, trabajo de parto que por reunir las características descritas en la definición del parto normal, que fue el que vimos hace rato, es asistido sin utilización de procedimientos terapéuticos que alteren la fisiología del mismo. En pocas palabras, es tratar de seguir regresando a dejar de estar queriendo saber absolutamente todo en todo momento, si ya sabemos, y por estadística a nivel mundial, que ciertos procedimientos no me van a ayudar, entonces ¿para qué los utilizo? Por querer tener un control de lo que sucede, no creo que sea válido. Entonces la humanización del trabajo de parto es eso, y no lo encontré en una revista médica, no lo encontré en un libro de medicina, no lo encontré en absolutamente nada más que en una revista de matronas profesionales. Y son las que, bueno, en lo personal la que más me gustó. Es un proceso de comunicación, cuidado entre las personas que llevan a la autotransformación y la comprensión del espíritu fundamental de la vida y a un sentido de compasión, unidad con el universo, el espíritu y la naturaleza, los miembros de la familia, la comunidad del país y la sociedad global, y también con otras personas que en el futuro, así como con las generaciones pasadas. Si yo entiendo en qué contexto nací, cuál es mi historia, cuál es mi religión, cuál es mi deseo, quiero tener cerca a mi familia, a mis amigos, quiero tener cerca a la gente que me ayude, esto es lo que yo voy a lograr tener. Esto es un ideal. Todavía hoy por hoy está dentro de la parte de somos idealistas. Habemos algunos idealistas que seguimos trabajando como médicos y nos gusta aplicar la medicina sin sobreaplicar la medicina. Una de las cosas que también decían justamente estos dos investigadores, y está publicado en una revista de ginecología y obstetricia, dice que para poder tener un parto humanizado es necesario empoderar a la mujer, fomentando su participación activa y su forma de decisión en todos los aspectos de su propio cuidado. Cada que ustedes van al médico y le preguntan al médico qué es lo que tienen de dudas, qué es lo que pasa, no nomás le preguntan si el bebé está bien o no, si la pancita estaba bien, si a la hora que lo vieron por el ultrasonido estaba perfecto o no, sino que, a ver, ¿sabes qué? Dentro de todo mi plan que tengo voy exponiendo lo que quiero hacer y entonces yo creo que lo más conveniente para mí sería que me permitieras tener un trabajo de parto normal porque quiero tenerlo en el banquito Maya. Las que conocen el hospital es un banquito así chiquito como en forma de WC a 45 centímetros del piso y a lo mejor lo quieren intentar así porque el de agua me da miedo, porque lo que sea. Pero si tú entiendes el contexto de que esa mujer ya te está diciendo cómo lo quiere porque ya estudió, ya leyó, ya preguntó, ya se informó, ya es una persona que se entrenó para hacerlo. Porque ahora nos gusta entrenarnos. Antes las abuelas, bueno, en mi caso mi abuela se embarazó 16 veces, entonces pues la primera vez a lo mejor llegó con miedo a los 14 años, porque el primer embarazo fue a los 14 años. Al segundo ya entendía como de qué iba el asunto, para el tercero ya los cachaba sola. Y el último, bueno, ya se lo pasaba al primer hijo porque ya le ayudaba con el resto. Entonces, eso no era necesariamente que prepararan un parto, lo que pasa es que aprendían porque no les quedaba de otra. Ahora, cuando nosotros la tasa de natalidad en esta ciudad ni siquiera nos mantenemos 1 a 1, es 1.8.
Eso quiere decir que no hay ni siquiera de 2 por pareja, es 1, algunas veces 2. Eso quiere decir que ese 1, lo que mejor quiero hacer es aprender a recibirlo. Quiero darle la mejor bienvenida porque solo voy a tener 1, no me va a pasar como con mi abuela que el primero pues salga como salga y ya para el quinto ya le hago fiesta porque ya sé cómo es. Entonces aquí es 1 y entonces ese 1 nos tenemos que poner a entender el contexto de qué es lo que quiero hacer para ese 1, tal vez 2. Las que no pudieron en el 1 dicen, bueno, me desquito en el segundo, que es lo que les decimos nosotros cuando por algo no logramos tener un parto, nos desquitamos en el segundo, ¿verdad? Si nosotros entendemos esto, hay que empoderar a la mujer fomentando su participación. Bueno, además los profesionales que atiendan el parto deben de trabajar como iguales, usando la tecnología basada en la evidencia y fomentando la atención primaria. Esto es, como iguales, es con la paciente. Yo no estoy sobre la paciente, ni abajo de la paciente. Estamos al mismo nivel, simplemente yo soy doctor, tú eres arquitecta, ingeniera, diseñadora, instructora. Entonces, estamos en el mismo nivel todos, no estamos por encima de nadie. Si nosotros no entendemos ese contexto, quitamos los escritorios de las oficinas. El escritorio es comunicación, barreras de la comunicación. De aquí para acá está el que sabe y de aquí para allá el que no. Y tú vienes a que yo te diga lo que tú vas a hacer. Perdón, pero eso fue un contexto antiguo. Y eso ya cambió. El problema es que no nos hemos dado cuenta todo lo que cambió. La tecnomedicina hay que hacerla compasiva, sensible, individualizarla, racionalizarla y relacionarla con cada paciente y orientarla a la gente. No es para nosotros. El modelo humanista tiene en cuenta la biología, la psicología y el entorno social. Esto quiere decir que un parto humanizado tiene que tener un entorno biopsicosocial. Ahí fue donde yo empecé. Humanizar es respetar. Yo siempre les digo cuando doy las pláticas de parto humanizado a puras mamás embarazadas en otro contexto total, que humanizado es un parto en donde tú respetas las decisiones que se toman en el momento previo al parto y en el mismo parto. El no tener un parto normal o el no tener un parto vaginal o el tener un parto con una anestesia, con un bloqueo, no es que hayan perdido un parto humanizado. Simplemente dentro de mi decisión del trabajo de parto, como mamá, yo decidí que quería tener un bloqueo porque sé que mi umbral de dolor es extremadamente bajito y yo sé que voy a llegar a un punto donde lo voy a padecer. Y quiero de esto una fiesta y voy a elegir dentro de mi decisión y de mi autocuidado que se me aplique un bloqueo y no por eso dejé de ser un parto humanizado. Totalmente humanizado, incluso con la decisión de la mamá que aportó porque quería tener un bloqueo. Hay mamás que con el curso, con leer, con los libros, con las revistas y con lo que quieran, de todas maneras deciden tener una cesárea. Y no porque sea cesárea, deja de ser un nacimiento humanizado. Entonces, no porque hablemos de nacimiento humanizado, estamos hablando de partos naturales, espontáneos, donde nosotros en medicina por definición decimos parto autóxico, nació de cabeza y no le ayudamos en absolutamente nada. Si tuvimos que usar una ventosa, un vacuum, o unos forceps, o un bloqueo, o incluso un quirófano, no deja de ser un nacimiento humanizado, siempre y cuando yo haya estado en el entendido de que todo momento comprendí la importancia que era para la mamá tener a su bebé, pero que comprendí lo trascendente de sus decisiones tomadas junto con nosotros y junto con sus instructoras y junto con su familia de cómo, dónde y cómo iban a tener a su bebé, con qué se iban a ayudar, todo el contexto completo. Las mamás, las mujeres, si ustedes se empoderan mamás y ustedes tienen que ir a contratar a un proveedor de servicios, no se queden con que vean solamente a uno con lo que les dijo. Están contratando a un proveedor de servicios. No están yendo a que el doctor contrate mamás para que él suba su rating. No se trata de eso, se trata de que ustedes elijan la mejor manera de tener a sus bebés. Y bueno, este tema me imagino que lo metió Graciela en el contexto de la lactancia, porque finalmente el tener una lactancia, porque hablábamos también del bebé, era parte de esto de humanizarnos, de regresar a lo que éramos por el error que cometimos los médicos de sobretratar a las mamás. Hoy también ya entendimos en esa sobrevigilancia a quién tenemos que vigilar más y a quién no, y de eso se trata la humanizado. Nada más les quiero dejar este contexto de humanizado, es respeto por las decisiones del otro,
como único contexto de todo este único concepto que quería regalarles el día de hoy. Muchísimas gracias por invitarme y